tanto lo oculta el sistema, pero dice la verdad acerca de todo, y si sin velo. Y estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 169. Vamos a conocer las grandes maravillas de Oriente. Y en la última sección nos quedamos acá, rápidamente este tema lo leímos, la ciencia moderna, la evolución y la doctrina secreta. La ciencia moderna insiste en la doctrina de la evolución, también lo hace la razón humana y la doctrina secreta. Y la idea es corroborada por las antiguas leyendas y mitos, incluso, como decían, por la Biblia misma, porque es una descendencia de Caldea. Cuando se lee entre líneas, entre las líneas de tanta falsedad que tiene, no se lee ahí. Y entramos ahora al tema de hoy. ¿De dónde proviene la semilla con todo su programa? Vemos una flor desarrollándose lentamente a partir de un capullo y el capullo a partir de una semilla. Pero, ¿de dónde proviene esta última? Qué pregunta más profunda. ¿De dónde viene la semilla? Con todo su programa predeterminado de transformación física de semilla a flor y sus fuerzas invisibles que tiene la semilla. Y por lo tanto, si son invisibles, son espirituales, que gradualmente desarrollan su forma, el color y el olor, como la rosa, ¿no? Esa fragancia que nos regalan. Le preguntaron a Krishnamurti eso, ¿no? ¿Por qué predicaba? Y si había conseguido algún converso, pues, que a su altura. Y él dijo que ninguno. ¿Y por qué seguía predicando? Decía él. Y él les preguntó, ¿por qué la flor da su aroma si nadie hay que la huela? Es parte de su naturaleza, decía. Vemos una flor desarrollándose lentamente a partir de un capullo, un botón, una yema, ¿no? Una flor que todavía no se han separado los pétalos. Y el capullo de la rosa a partir de esa semilla, de la semilla. Pero ¿de dónde proviene esta última? Que preguntan en esos arquetipos, ¿no? De esa semilla. Con todo su programa predeterminado de transformación física y de sus fuerzas invisibles y por tanto espirituales. Las fuerzas invisibles son espirituales, no como la electricidad que no miran, pues la sentimos, o el magnetismo o Fojar, ¿no? Son los hijos de Fojar, sonido, cohesión, todo esto, ¿no? El hijo de la realidad disciplinaria. Y sus fuerzas invisibles y por tanto espirituales, que gradualmente desarrollan la forma, el color y el olor de esas rosas. Dice acá el Pedro siguiente, la traducción. La ciencia moderna acepta la teoría de la evolución. De acuerdo a este punto con la doctrina secreta y el significado oculto de los mitos cosmogónicos de la antigüedad, sin excluir la Biblia. Y una mala redacción, no, aquí no se entiende bien, no, por lo que dice, no está con la doctrina secreta y juega con los mitos cosmogónicos de la antigüedad sin incluir la Biblia. Lentamente brota de la semilla el tallo, y del tallo el capullo, y del capullo la flor. Pero la fuerza espiritual preside todas estas transformaciones que acaban por dar a la flor su forma, colores y perfume. Aquí faltó la semilla, no se menciona la semilla en esta traducción. El siguiente tema es el germen de la actual raza humana debe haber vivido. Ese germen de la actual raza humana. La palabra evolución habla por sí misma. El germen de la actual raza humana debe haber preexistido en el progenitor de esta raza, como la semilla, en la cual ya se oculta la flor del próximo verano. Se desarrolló en la cápsula de su flor madre. Los progenitores pueden ser ligeramente diferentes, los hijos, ¿no? Pero aún así difieren de su futura progenie. Esos progenitores, estamos analizando esos atlantes. La palabra evolución habla por sí misma. La evolución, la ciencia moderna solo se ocupa de la parcial evolución física, por lo que pueden ver los ojos, no la interna. La ciencia moderna solo se ocupa de la parcial evolución física, evitando prudentemente, como no dan la respuesta, lo evitan prudentemente o ignorando la más elevada evolución que es la espiritual, la interna, lo que obligaría a nuestros contemporáneos a confesar su inferioridad respecto a los antiguos, que estaban en la evolución física y espiritual, respecto a los antiguos filósofos y psicólogos. La prueba de la evolución habla por sí misma. El germen de la actual raza, estamos en la quinta raza raíz, una raza llamada Aria, que quiere decir realmente noble. La nobleza está en todas partes, no solo en los alemanes como creían aquello, ¿no? La raza Aria, estamos en la quinta raza raíz, la nobleza está en todas partes. Incluso el germen de la actual raza humana debe haber preexistido en el progenitor
los progenitores de esa raza, la raza antigua, que nos encanta la historia, ¿no? Cuando leemos eso, la opción secreta, esa raza gigante, roja, los atlantes gigantes. El germen de la actual raza humana debe haber preexistido, antes de existir, en el progenitor de esta raza. Los gigantes atlantes, los progenitores de esta raza actual, aquí en nuestro país, como la semilla, del ejemplo tan pragmático como la semilla, en la cual ya se oculta la flor del próximo verano. Entonces recuerdo que analizan otra parte lo que es la flor del loto. Dice que en sus semillas, si se miran microscópicamente, se mira la flor que pronto va a evolucionar de la semilla. Eso habla de esos arquetipos que son los progenitores de estos tipos. En la semilla en la cual ya se oculta la flor del próximo verano, se desarrolla esa semilla en la cápsula, en el útero, en la matriz de su flor madre. Los progenitores, esos pitri, esos atlantes, no pueden ser ligeramente diferentes a nosotros, pero aún así difieren, en este caso, de su futura progenie. Como así va a ser cuando venga la sexta subraza, la sexta subraza de la quinta raza raíz, que es la que estamos esperando, no estamos en la quinta raza subraza, estamos esperando la sexta raza subraza, que va a ser más intuitiva, más lúdica en este caso. Dice el PDF acá lo siguiente, la traducción. A esto responde la palabra, bueno, de todo lo que hablamos de la semilla, la evolución, a esto responde la palabra evolución. El germen de la actual raza humana debió preexistir en su progenitor, como la semilla en que late la futura flor existe oculta en el ovario materno. No hay ninguna radiación aquí. Como la semilla, el germen de la actual raza humana debió preexistir en su progenitor, como la semilla en que late la futura flor existe oculta en el ovario materno. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, ¿qué les parece estos dos subtemas que tocamos aquí rápidamente, a vuelo de pájaro, el germen de la actual raza humana y de dónde proviene la semilla con todo su programa? Los micrófonos son suyos. Ok, comienzo yo. Sale bien. Ustedes tienen la culpa. Ok. Aquí se tocó varios puntos. Interesantísimo. Espero, ¿se me escucha? Sí. Ok, perfecto. Hay una parte aquí que se habló de esa bendita semilla, ¿verdad? Y el domingo, Roberto habló de ¿cómo que se llama esa vaina, Roberto? De que es una foto y se va extendiendo y tienes la copia exacta de esa misma foto. Bueno, pues ya se me olvidó el nombre, pero Roberto sabe porque le preguntaste cómo que se llamaba eso. Hay una parte que cuando se hace una pintura, pero no es pintura, sino que se habló de ese prototipo. Y si no, habló de dos clases de prototipo. El prototipo espiritual, de un lado, y el prototipo físico del otro lado. Ojo al Cristo. Se está hablando de dos. Ahora, Madame aquí dio algo interesantísimo ahorita, que son los filólogos. Creo que se pronuncia así, filólogos. Los filólogos tienen que tener la ayuda de los estilólogos, ¿verdad? Porque los filólogos son los que van buscando el origen de las lenguas. Se mezclan ahí, yo no sé con qué. La cosa es que ellos estudian los orígenes de la lengua. ¿Y a qué viene esto? Porque más adelante, me voy a adelantar un poquito para que lo tengamos en cuenta, esos dos caminos, algún momento se tienen que tocar. El que habla de la parte espiritual y que habla de Darwin, de verdad, el que solo piensa en la evolución física. Entonces, aquí es tener presente de cuál de los dos campos nos están hablando, pero no olvidar que la parte espiritual, aún esta siempre también va evolucionando, porque si el cuerpo, si la Tierra antes por una cosa magnética, nos hablan los inicios del capítulo 6, que por unas fuerzas magnéticas, eléctricas, cambió el globo terrestre. Entonces el hombre también cambió por el globo terrestre porque va de la mano con eso. Sin embargo, no es el pero, Robert. Sin embargo, la parte espiritual, esa queda intocable. Lo que queda
lo que es tocable, por decirle de alguna manera, son el peregrinaje obligatorio de la bendita monada, que tiene que haber pasado por todos los lados. Y si la personalidad, ahí viene el pego de la personalidad, no es fuerte, por llamarlo de alguna manera, ya porque tengo que usar español, no es fuerte de alguna manera, entonces se va empañando. Sin embargo, tengo presente de que así como ahorita que miramos que esto es un caos entre corchetes, la gente, vean, ahora está buscando como algo más, como que está buscando algo que le hace falta más. Entonces, esa es mi colaboración. Gracias. Muy amable, muy bien. Más siguiendo por allí, no me estaba acordando y ahorita lo estaba buscando en la doctrina, pero no lo hallé. No sé si está en el tomo 2 o 3. Del germen, al empiezo, de dónde procede. Y me acordé porque hay una hoja donde lo explica del 1 al 8. Me voy a ir a grandes rasgos porque así lo dice ahí. ¿De dónde procede el germen de aquello? ¿De dónde procede esto otro? De aquello. Y así hasta el número 8. Entonces, todo ya está en nosotros. Todo ya está ahí. Si me pongo a buscar en el laboratorio, los bisturis, las tijeras, las navajas y los elementos químicos para llegar de dónde proceden, es un trabajo inmenso porque pues todo está en el corazón, todo está en la cabeza y fuera del cuerpo también hay, pero es invisible. Entonces, a veces cuesta, pero no es imposible. Y la otra es de que Tania mencionó eso de de eso de que Roberto lo menciona mucho, la hoja con la rueda y 6 ruedas más, los planetas. Todo eso está dentro de mí también, porque como ya vamos en el punto medio del círculo grande, ya traspasamos casi el medio círculo grande, ya somos de la 5ª raza raíz, de la 4ª raza. Entonces, ya ahorita se empieza a manifestar los planetas, los que dejamos ya están, pero vienen los que están concatenados, porque si empieza del globo A, corresponde con el G, A, B, C, D, E, F, G, el invisible. Entonces, el A al G. Entonces ya estamos en el A, B, C, D. En la parte inferior ya pasamos hacia lo espiritual. Entonces ya vienen los globos invisibles. Ya estamos dejando el 4º globo de abajo, casi ya con la mente estamos abarcando la espiritualidad. Entonces ahorita vienen los mundos invisibles. Esto corresponde con Atala, Patala, Sutala y todos los talas y rajatalas y matalas y rarará. Entonces, ¿de dónde procede todo eso? De aquello que está aquí dentro de este cuerpecito, dijo Argelia, y fuera del cuerpo invisiblemente. Y pues, ¿qué puedo decir más? No, pues hay mucho trabajo que decir más adelante, el que sigue. Sí, algo breve, y siguiendo este punto de vista que han tomado todos, ¿no? Desde Ernesto. Porque, y como él dijo, esas son las preguntas que nos hacen indagar. Y que en muchos casos no hay una respuesta definitiva para ello. Porque como tú hablabas, en la doctrina secreta se menciona mucho el germen, y para irnos por el lado que tú te fuiste,
se habla del punto. El punto en el círculo es el primer germen, ¿verdad? Que se corresponde con el logos. De ahí surge toda la manifestación. Y ese, el germen, como semilla, ¿verdad? Porque estamos hablando de una semilla acá en este mundo. La pregunta es de dónde viene la semilla. ¿Y qué, Oye, Roberto, y qué está detrás de ¿ese la semilla? Sí, es el semillero del que habla Blavatsky? A veces, por ahí lo sí, del he, punto que está en todas partes y en ninguna. pero de todas estas esencias. Ok. Esta es la doctrina secreta, sí. Y de Qué hecho, hay una parte del Rig Veda en la doctrina secreta que también habla de otro punto de vista de la semilla o del germen. Si tenemos en cuenta, si ustedes recuerdan esta palabra del glosario, Kama Deva, ¿verdad? O sea, Sí. es el deseo, pero no el deseo como lo conocemos, porque es Kama universal, es de donde surge todo. En el Rig Veda pone esto Blavatsky en la doctrina secreta. El deseo surgió primero de ello, como tú decías, ¿verdad? O de aquello, Sí. que era el germen primordial de la mente. Aquí estamos hablando de otro germen, por eso, pero la analogía es buena porque sabemos que podemos ver la semilla en este mundo, la semilla de cualquier planta, ¿verdad? La pregunta es cuál es la semilla del ser humano o el germen, que es lo mismo. Entonces, en este caso se habla de un germen mental, el germen primordial de la mente, que los sabios, buscando con su intelecto, estoy leyendo, han descubierto en su corazón que es el vínculo que conecta a la entidad con la no entidad. O sea, conecta a Manas, que es la entidad, con Buddhi, con Atma y Buddhi, que es la no entidad. Por ende, entonces, podemos también, y esto no está ahí, pero podemos decir que el Sutratman, ustedes conocen esa palabra, el Sutratman es el hilo germen donde se ensartan todas las experiencias de todas las personalidades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos dejando la semilla en ese Sutratman, porque en cada experiencia, cada vida que vivimos, estamos recibiendo el germen karmático que tenemos en el almacén, le estamos agregando y por ende sigue en almacén, en ese Sutratman, ese hilo germinal, ¿verdad? Y de ahí para nosotros, en cada vida, surge el germen y la semilla para experimentar en esta vida. Y claro, ya lo demás, entonces podemos ver cómo las semillas de todas las plantas, de todos los animales, de todas las especies de animales, de todas las especies de las plantas, de eso hay analogías en la doctrina secreta, si ustedes recuerdan, cuando se habla del arca de Noé, ¿verdad? Porque es ahí lo que se decía anteriormente, de que las religiones han tergiversado, personalizado todas las cosas, porque en realidad el arca de Noé es una forma de representar lo que sucede después de un gran diluvio, de que todo el germen, cuando vemos a todos los animales subiendo a la barca, lo que quiere decir es que el germen de todas las cosas pasa a la barca que simboliza la matriz universal. Y cuando entonces ven nuevamente tierra, quiere decir que viene un nuevo ciclo, nuevo Manvantara, ya sea lo que sea, y entonces en esa arca o esa matriz, ¿verdad? Universal, está la semilla y el germen de todas las cosas. Y surge, como decías tú, Jorge, vamos a decir que de ahí surge un globo, del globo anterior surge este globo, ¿no? Cómo se van transportando las cosas. Esto sería más bien como tal vez de toda una ronda, la analogía de la matriz universal, porque ya vemos que de globo a globo hay esta transferencia de egos o de entidades, una vez que vamos pasando a través del globo, gradualmente
Cuando te va a terminar, vamos a entrar al siguiente globo que tú mencionabas. Pero esta es la idea interesante, ¿no? De la semilla, el germen de todas las cosas. Y por supuesto, ¿no? Hay muchísimas cosas más que uno puede hablar y decir de esto. Si no hay nada más. Ahí se habló bastante acerca de esa semilla espiritual, ¿no? De esos prototipos. El ejemplo, la flor del loto. Y Tania nos mencionaba algo, una ciencia muy hermosa, la filología, el estudio comparativo de las lenguas antiguas, el latín, el griego, el acadio, etc. Y esa es una gran herramienta, como nos dice en otra parte, para verificar que todos estos mitos son reales, como lo comprobaron en las tablillas asirias, que hablaba de sucesos que el Génesis copió después de Sargón y otros, y eso no es de Moisés, eso no es de los judíos. Cambio, y hablaba algo importante en la atmósfera, como ha habido cambios electromagnéticos que han cambiado mucho, que antes, bueno, no tenía la misma, esa atmósfera no tenía el oxígeno necesario ni el CO2, estaban otros sauros, dinosaurios, estaban acá en aquella época, hasta que vino aquel meteorito en Yucatán y los terminó. La doctrina secreta habla bastante acerca de lo que el hermano menciona en su proemio, el germen en la raíz. Y los tres son distintos, ¿no? Los tres son uno, es el germen en la raíz. El logo sin manifestado, el punto en ese círculo, que montaban en ese círculo blanco, fondo oscuro. Y en la gran realidad, que ese microcosmos que somos nosotros, dentro de nosotros están todas los enigmas del macrocosmos. Somos el micro de ese macrocosmos, como decía aquel, como arriba es abajo, como adentro de uno, la vida celular es afuera, así es la sociedad, como fue, así es y así será. El germen, como decía el oráculo de Delfos en el frontispicio, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y el hermano habló acerca del Rig Veda, es un Veda muy antiguo, dice el más antiguo de todo, el Rig Veda. Está la sabiduría perenne de los orientales en ese Rig Veda, está la Tarva Veda, este Rig, que tiene muchos mantras. El Sutragma, ese hilo divino que engarza todas las personalidades, es el aroma de lo mejor que hicimos en las vidas anteriores, están unidos por ese Sutragma, como un hilo de oro, como el hilo de plata que une todos los cuerpos, desde el físico, el cuerpo astral, el cuerpo cámico, de Kama, Prana, hasta Atma, ese hilo de plata. Y el arca de Noé tiene muchas interpretaciones, Elena nos lo comparte en el tomo cuarto de esa arca de Noé que simboliza, también le cae un capítulo en la doctrina secreta del arca, como entran esos animales, número de 7, algunos y otros, en ese espacio. Y ahora entramos al subtema, que son los gigantes, los progenitores de nuestra raza. Un tema muy interesante, esos gigantes, en este caso, ¿no? Los antepasados antidiluvianos del elefante y el lagarto actuales fueron tal vez el mamut y el plesiosaurio. ¿Por qué no habrían de ser los progenitores de nuestra raza humana, los gigantes, entre comillas, de los Vedas, el Boruspa y el libro de Génesis? Aquí nos da ese estudio comparativo, Elena, de los gigantes, un tema bastante maravilloso. Leímos de los gigantes. Nos habla de esos antepasados antes del diluvio, de dos especies muy conocidas, el elefante, ¿no? Que es un animal que en la India se le venera mucho. Es el más grande y más fuerte que hay, más fuerte que el león. El león, si trata de morderlo, se rompe los dientes en la piel gruesa de ese elefante y la garra se le rompen las uñas a esos leones. El elefante, y tiene esa gran magnanimidad, que cuando va caminando y mira una trocha de hormigas, no las pisa y cambia de dirección para no afectar a los pequeños insectos. Increíble el elefante, por eso el dios de sabiduría de ellos, Ganesha, tiene forma de elefante, y un sueño, la madre de Buda soñó que un elefante blanco la fecundaba. Aquí el elefante, es la paloma, el Espíritu Santo, los cristianos. Los antepasados antidiluvianos del elefante y del lagarto, este lagarto puede incluir aquí al dragón de Komodo, es un reptil bastante horrible, cómo se comen los otros animales, dragón de Komodo, o iguanas o camaleones son tipos de lagartos. Los antepasados antidiluvianos del elefante y el lagarto actuales fueron, tal vez, nos dice el mamut. El mamut existieron hace 4, millones de años y llegó a su extinción apenas hace unos 3.700 aparecieron el mamut, que encontraron muchas excavaciones arqueológicas, esos huesos del mamut. Y del lagarto, su antepasado era el plesiosaurio, era más grande, el mamut que el elefante, y el plesiosaurio igual. Era un dinosaurio que tenía un pescuezo liso, un cuello bien largo, de largas extremidades. Es un orden extinto que aparecieron al inicio del periodo Jurásico. Terminó hace 145
millones de años, ese periodo jurásico. Se le identifica erróneamente como los dinosaurios marinos, el plesiosaurio. Eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, como ahora son las ballenas en este caso, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos hablando de los antepasados actuales? Del elefante, del mamut y del lagarto, el plesiosaurio, que eran gigantes. ¿Por qué no habrían de ser los progenitores de nuestra raza humana, esos atlantes, no? Los gigantes, entre comillas, de los Vedas, y Bodhispa, o el libro de Génesis, que hemos estudiado esa gran literatura. Estos gigantes, que también se denominan en Oriente los Daityas. Había una isla, los Daityas, los Danavas, grandes demonios, decían ellos, que estaban en Patala o Atala. Son los Daityas, los Danavas. Los Daityas, que dicen que son gigantes o titanes, como tienen los griegos, los titanes, no los gigantes y titanes, y exotéricamente, públicamente son los demonios. Pero en realidad son idénticos a ciertos asuras. Si le quitamos la A de asura, asura quiere decir divinidad. Hermano, puede cerrar ahí el sonido, por favor. Está ahí. Bueno, estamos con los asuras, pero en realidad son idénticos a ciertos asuras. Si quitamos la A, esta palabra de asura, que asura significa una divinidad, y le ponemos la A, es lo contrario, es un demonio. Como la palabra normal y anormal. Un asura, que hubo una gran revolución de Zoroastro que dijo que los dioses de los hindúes eran los demonios, pero le dijo que estaban adorando asuras y empezó a adorar a los demonios de los hindúes. Pero en realidad son idénticos de estos gigantes a ciertos asuras, que son dioses intelectuales. Hermano, estamos a hacer un poquito el micrófono que estás ahí. No me lo veo, está por ahí. Bueno, entonces son igual estos asuras, dice, estamos en esta parte, son esos gigantes, Daityas, pero en realidad son idénticos de estos demonios a ciertos asuras, que son dioses intelectuales como Lucifer, no, que son adversarios, son oponentes de los inútiles dioses del ritualismo y enemigos de los puyas o de los sacrificios. Aquí nos dice una gran verdad, porque a los católicos no les gusta la teosofía, porque dice muchas verdades, le abre los ojos a las personas y le dice la verdad que están adorando ellos, a ese Jehová, no, y ese Alá, son demonios, por sus frutos se conoce el árbol. En tiempos de Jesús, que vamos a estar analizando, ellos sacrificaban animales dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, ¿no? Si vemos eso en Haití, esos son satánicos, son del vudú, esos están mal, decimos, pero cuando vemos los judíos, no, ellos son buenos, los judíos nos han lavado el cerebro. Los asuras, bueno, son dioses intelectuales como Lucifer, que se dan cuenta de la verdad y liberan al ser humano como una serpiente, que estaban desnudos, Adán y Eva, eran autómatas como robots, y le digo que estaban siendo solamente criados como animales por Jehová, que solo querían que les comieran y tuvieran hijos, para después comerse a las ovejas, o a los humanos en este caso, ¿no? Asuras son dioses intelectuales, son adversarios de los inútiles, son inútiles Jehová y Alá, inútiles dioses del ritualismo, del dogma, y enemigos de los puyas, como los puyas son en la India, o de los sacrificios de animales o humanos que practicaban estas religiones solamente satánicas. Como Jesús, como en el caso, ¿no? Jesús se oponía a sacrificar animales en la sinagoga satánica de los judíos, más bien limpió el templo, no los expulsó a todos sus mercaderes que hacían negocio, incluso, ¿no? Él estaba en contra de sacrificar animales. Puesto que la sinagoga y los judíos lo querían matar de Sanedrín, porque él decía la verdad y no sacrificaba animales, y los discípulos le estaban haciendo caso, le tenían seguidores. Entonces el demonio Jehová estaba poniendo muchos prosélitos y carne para que comieran estos cobardes, estos ociosos judíos que no trabajaban, que después de sacrificar animales se lo comían pues ellos mismos, como hacen los curas, ¿no? Así venían a la gente. Pero estos son los asuras, los dioses intelectuales, adversarios de los inútiles dioses del ritualismo y enemigos de los puya y de los sacrificios en este caso. ¿Por qué no habrían de ser los progenitores de nuestra raza humana, los gigantes? Los gigantes de los Vedas. Hemos comentado esa literatura de los Vedas, quiere decir literalmente la revelación, revelar, levantar el velo, revelar de la escritura de los indos, voz derivada de la raíz conocer, Veda o conocimiento divino, como sabiduría divina, parece, ¿no? El Veda son las más antiguas, así como las más sagradas, obras sánscritas, la más antigua, los Vedas fueron primeramente, en este caso, enseñados oralmente por espacio de millares de años, y después fueron compilados, escritos en la orilla del lago Manasa, Sarovara, más allá de los Himalayas,
en el Tíbet, en las orillas de ese lago Manasa, ¿no? Ese lago Sarovara, más allá de los Himalayas, transhimalayas con el Tíbet, ahí se redactaron literalmente los Vedas. Pero los Vedas aparecen en los gigantes, también el Voluspa, que lo hemos analizado los escandinavos, es un poema titulado El canto de la profetisa. El canto de la profetisa es el nombre del primer y el más conocido poema de la Edda poética. La Edda, la bisabuela, ¿no? Cuenta la historia de la creación del mundo y su inminente final, su apocalipsis, narrada por una vidente y dirigida al gran dios Odín, el Gotán. Es una de las principales fuentes primarias para el estudio de la mitología nórdica, el Voluspa. Y también aparece ahí los gigantes de hielo, y también aparece en el libro de Génesis, esos gigantes que eran ángeles que se unieron con hijas de los mortales que vieron hermosas y nacieron hombres de gran renombre. Y en el libro de Génesis, el Génesis, nos dice ahí en el glosario, todo el libro del Génesis hasta la muerte de José, aquel que vendió a su hermano por envidia, ¿no? Qué horrible ejemplo, ¿no? Todo este libro de Génesis hasta la muerte de José, que fue a conquistar Egipto, se ha descubierto que es una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos, la cosmogonía de los caldeos más antiguos, ¿no? Como actualmente se ha demostrado en la filología, la filología repetidas veces por el estudio de los ladrillos asirios, que comenzaron una ciencia, la asiriología, los ladrillos asirios. Lectura uniforme. La Biblia, lastimosamente lo hemos analizado, es un libro muy degenerado, muy depravado, hermanos, se matan unos a otros, Caín y Abel, ven a por envidia, malos ejemplos, que el otro loco se acuesta con sus hijas, Saúl mató 1000 personas, David mató a 10,000 seres humanos, no insectos, no, son grandes genocidas ahí, Josué mató no sé tanto, ahí solo es un libro realmente demoníaco, que no es lavado el cerebro, que hay que leer entera, eso perturba a la gente, a los niños. La Biblia es un libro degenerado, depravado, y muchas veces lo han quemado por eso, para purificar esta tierra, igual que esos libros que han causado tanta muerte como la Biblia, ¿no? La Torá, junto con el Corán de los musulmanes y el Capital de Marx, o el origen de la especie de Darwin, son libros que han tenido confundida y engañada a la población en este caso. Bueno, los gigantes estaban en este libro, ¿por qué no pueden ser los gigantes antepasados del hombre, esos grandes lemures, esos grandes atlantes, como se inmortalizaron en la isla de Pascua, quienes construyeron esas estatuas? Así era el ser humano en esa época, esos lemures, en la isla de Pascua, allá por Chile. Dice el PDF acá lo siguiente, de traducción. Bueno, a esto responde la semilla. Dice, bueno, si los antidiluvianos predecesores del elefante y del lagarto fueron el mamut y el plesiosaurio, ¿por qué no ser progenitores de nuestra raza, los gigantes, a que aluden los Vedas y el Voluspa en el Génesis, en este caso, el gigante? La transformación de las especies según la ciencia. Si bien es absolutamente absurdo creer que la transformación de las especies, entre comillas, haya tenido lugar según algunas de las opiniones más materialistas de los evolucionistas, no es sino natural pensar que cada género, comenzando con los moluscos y terminando con el hombre mono, se hayan modificado a partir de su propia forma primordial y distintiva, esas formas primordiales. Si bien es absolutamente absurdo creer, como creen estos científicos de hoy en día, ¿no?, en la transformación de las especies, ¿no?, que el mono salió del humano después de eso. Es totalmente contrario. Esta transformación de especies haya tenido lugar según algunas de las opiniones más materialistas de estos evolucionistas, de estos científicos. No es sino natural pensar que cada género, los géneros es un grupo de especies que tienen características esenciales en común. Por ejemplo, el árbol es un género y el pino es una especie. Hay muchos árboles, el pino es el género. No es sino natural pensar que cada género, comenzando con los moluscos y terminando con el hombre mono, bueno, estos moluscos quiere decir literalmente blando, todo lo que es blando animal es un molusco, conforman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados, no tienen vértebras. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, las ostras, calamares, babosas, caracoles, marinos y terrestres. Son los moluscos. No es sino natural pensar que cada género, comenzando con los moluscos y terminando con el hombre mono, que tiene un hombre y un mono, el mono, ese Hanuman, ¿no?,
Opuestamente a lo que afirman varios naturalistas y la ciencia moderna, el hombre no desciende del mono, no venimos de un mono, no venimos de un primate o algún antropoide que tiene forma humana, ni un antropoide de la presente especie animal, como dice la ciencia. Ahí engañan a la gente, ahí destruyen la espiritualidad, sino que el mono, como nos dice ella, es un hombre degenerado, un hombre que va para atrás, no está en evolución, se portó muy mal, fue muy depravado y para bien creció mono. En la doctrina secreta nos dice que fueron dos grandes errores o pecados que cometieron los humanos que se unieron con animales y mudos nacieron los hijos para contemplar el pecado de los padres. Porque los monos no hablan, no, mudos nacieron para contemplar el pecado de sus padres. Bueno, no es sino natural pensar que cada género, comenzando con los moluscos y terminando con el hombre mono, se haya modificado a partir de su propia forma primordial. Llamaría esas formas primordiales y distintivas. De acá el PDF lo siguiente: la transformación de las especies, tal como la exponen los materialistas, es tan absurda como lógica resulta la evolución sucesiva de las formas animales de un originario tipo inferior. La expresión está diferente. Hermanos, preguntas, comentarios, puntos de vista. Estos dos subtemas muy interesantes. El primero fue los gigantes, el hombre, el Borús, para los Vedas, y la transformación de las especies de ese mono que nos dice por ahí, hermanos. A ver. Bueno, aquí hace acopio, si se puede decir esa palabra, o fanfarronea, o también otra palabra, fanfarronea. ¿Cómo nos pone en un plato, diferentes clases de comida? Pero en un solo plato, diferentes clases de comida. ¿Y por qué hago énfasis de un plato? Porque nos vuelve, esto no tenemos que dejar atrás lo que nos habla del germen de la actual raza humana. No está hablando de la actual, ojo al Cristo. Ahí es una llamada de atención, el germen de la actual raza humana. Porque aquí nos dice entre líneas, y aquí no es no vamos a denegar o solamente afirmar, pero aquí nos da a entender, por lo menos para mí, de que este régimen actual de la raza humana viene de una preexistencia, como lo dijo Jorge, de otros globos, porque hay una parte en la doctrina secreta que nos habla de los enos, de los cuando se habla del arca, pero no se habla en singular, se habla en plural. Y también en la doctrina secreta se nos dice de que una mónada, porque esa es la chispa, una mónada venía, por llamarlo de alguna manera, con sus problemas. Y aquí venía a regenerarse, o sea, de que nosotros cargamos, yo cargo, y nosotros hago voy a conjugar el verbo de ese, de otro espacio, de otro planeta, de otro sistema solar. Entonces, desde ahí, ¿aló? Ya, se metió algo. Bueno, pues de otro espacio, es que no se pueden decir ni espacio, pero de otro globo fuera de este sistema solar. Okay. Porque se nos habla de eso. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, ahora nos dice, ok, ya calmadita, ahora te voy a decir cómo es esta raza humana, la evolución que hubo, porque aquí habla directamente, dice, esto es lo que es la evolución. La palabra evolución habla por sí misma, lo dice claro, qué cosa es la evolución. Pero como dije anteriormente, y voy a repetir como Lora, se nos está hablando de la evolución espiritual de la mónada, de ese que no muere,
no se quema ni se vuelve ceniza, sino la parte cuaternaria, la parte que es compuesta, ok, está mejor la palabra, la parte que es compuesta se descompone y la parte que no es compuesta no se puede componer porque es única. Entonces, esto teniendo siempre eso, por lo menos para mí, en cuenta, entonces ahora se nos va a hablar de la evolución física, pero viene de la mano, fíjate qué maravilla, cómo pudo entretejer toda esta, la capacidad de los maestros, ¿no? Poder entretejer todo esto. Porque Darwin, porque nos hablan de los materialistas, de los evolucionistas, estamos hablando de este Darwin que decimos que nosotros venimos del chango. Aquí se nos está explicando claramente que nosotros no venimos de los changos. Ahora, y esto no quiere decir que nosotros tenemos la pancarta de decir, nosotros tenemos toda la razón. Es que aquí no es de decir, nosotros tenemos toda la verdad, ni más. Ay, María Tania, no digas así. Nosotros no tenemos toda la verdad porque todavía el conocimiento está en pañales. Es claro, tenemos los mejores pañales, pero nos falta la asimilación, ¿cómo poder decir? La asimilación a la práctica. Comenzamos con lo intelectual, como cuando vamos a comenzar a manejar un vehículo, ¿verdad? Tengo que ver dónde poner la llave, que ahora ya no hay ni llave, solo se aprieta. Pero tengo que saber que ese círculo que existe ahí lo tengo que apretar para que encienda el carro. O sea, que tengo que comenzar con lo intelectual. Ya cuando sé que eso se enciende el carro, ya la vista ya no va automáticamente y se enciende el vehículo. Pero tiene que llevar un progreso. Entonces aquí, esa es la parte. Ahora, si hablamos de la parte de los Vedas, del Voluspa, del libro de Génesis, aquí nos hace 3 comparaciones, ¿verdad? El gigante de los Vedas 1, del Voluspa y el libro de Génesis. Aquí no puede, por lo menos, por lo menos en este momento a mí me está dando a entender que todo el libro de Génesis es una simbología de la evolución de la raza de esta tierra, Nos dio una pauta que venimos de algo más, pero que esta es la evolución, vuelvo y repito, para mí, espiritual y a la par de la física. Y en el libro de Génesis, aunque estoy bien repetitiva, es más una simbología totalmente abstracta, podríamos decir una simbología metafísica, porque en eso cuando habla de la pluralidad de esa parte que lo voy a sacar ahorita, que habla de aquí está, las palabras del diluvio y los noés, habla en singular y todavía toca hasta el Mahabharata. ¿Y por qué toca en este artículo el Mahabharata? El Mahabharata es un libro súper antiguo que yo apenas supe que era desde antes de Buda. Pero esto tiene su historia. Entonces, ella nos lleva de la mano a decir, tú estás en la espuma. Yo no sé si pueden entender lo que quiero decir. Tú estás en la espuma del océano. No tocas todavía no tocas todavía el agua, porque esto es tan profundo, si se puede decir, y tan complicado que en una vida yo no sé si la voy a poder entender, porque en el Mahabharata se habla hasta de armas, se habla de armas destructivas que el humano ser actual no la ha podido descubrir. Y en el Bhagavad Gita dice en el libro de la doctrina secreta, el Bhagavad Gita es el prólogo del drama de nuestra quinta
de nuestra quinta, o sea, humanidad de la que estamos ahorita. Es el prólogo del drama de nuestra quinta humanidad. Entonces, y habla otra comparación, mientras que el Vaisvata se había entregado a la devoción en las orillas del río. Un pez le pidió que lo protegiera de uno más grande. Él lo salvó, colocando en una jarra donde crecía más y más. Este le comunicó la noticia del inminente diluvio. Entonces, y esto es muy bueno, está en la doctrina secreta con el título Algunas palabras sobre los diluvios, entre bastardía, y los Noé, en plural, no en singular. Entonces, no es que existió un Noé de que hizo el arca, y yo no sé por qué razón, motivo y circunstancia pusieron las medidas de esa arca, que tiene que tener una simbología también, hablando de símbolos, tiene que tener una simbología, porque no sé quién, hijo de su Santísima Trinidad, hasta hizo la arca con esa medida, lo mismo que la medida de la otra cosa donde pusieron las tablas de los 10 mandamientos, se me fue el nombre, una cosa de ahí. Bueno, pues, entonces, hasta ahí me quedo. Espero que me haya podido explicar un poquito. Y si no, pues me disculpa. Gracias. Sí, no, muy bien. Algo muy breve, porque ya se dijo bastante con todo lo que se leyó. Claro, todo lo que está en la Biblia son alegorías que, como ya se dijo, se han malentendido. Porque en la Biblia tenemos palabras como los Cabirín, los Giborín y todo eso, que son gigantes, que sabemos que nos precedieron, ¿verdad? Es que después de los Atlantes, nuestra estatura empezó a disminuir gradualmente hasta lo que tenemos ahora. Y eso que mencionaba Tania, esta idea de los Noés, del arca de Noé y todo eso, también todas puras alegorías que claro, ahora uno puede leer la Biblia y obviamente empieza a entender las alegorías que hay allí. Con estas llaves que nos da la teosofía, nos podemos ir a leer cualquier documento, ¿verdad? Incluyendo la Biblia, y ver que cuando se habla de estos gigantes, se está hablando de nosotros. Que cuando se habla del arca de Noé, como tú dijiste, se habla de todo esto, que esta simbología que se ha materializado, personificado, y por ende se cuentan historias como si fueran hombres reales que existieron. Tal vez existieron algunos, pero la idea detrás de estas historias son siempre alegorías. Sí, continuando por ahí, voy a irme hacia el espíritu hasta arriba, porque voy a ir descendiendo. ¿De dónde procede aquello? Desde ese gran todo, desde el espíritu. Descendiendo, acordémonos del triángulo con los puntos de Pitágoras. Desciende del ápice del triángulo de un punto a otro, va pasando esta mónada espiritual hasta llegar, por un lado desciende, hasta llegar al plano que es el horizontal, el plano manifestado. De allí, como vamos descendiendo, como va descendiendo la mónada, va adquiriendo experiencia en cada punto del triángulo. La mónada, como dijo Tania, la mónada que son estos átomos materiales, son los que se van a descomponer, y la mónada espiritual, esa pues ya no evoluciona ni tampoco se destruye, porque ella misma es la que echa a andar todo lo que hay de material y al mismo tiempo adquiere la experiencia en cada punto del triángulo, que en simbología de la doctrina secreta vendría siendo la rueda con las 6 ruedas, que Roberto habla mucho de ellas.
de los globos A hasta el G. Entonces, los puntos del triángulo caen desde arriba hasta el manifestado. Del manifestado le da hacia el otro lado y ahí asciende hacia arriba otra vez. Esa esencia, ese hilo sutratma, engarzando todas las perlas del triángulo de Pitágoras. Es lo mismo, ahorita se me vino esa visión, es lo mismo en las ruedas que menciona Roberto mucho de los globos. Nosotros como esencia espiritual, esa monada ya está dentro de nosotros porque ya pasó por el mineral, vegetal, animal, humano y superhumano. Ahorita estamos, o super espiritual, o el hombre espiritual. Entonces, ahorita ya nosotros, ya con la palabra hablada en la boca, expresando estas ideas, nosotros estamos ya en el mundo espiritual ahorita. Ya hemos pasado del cuarto globo con una mente despierta y pura, con una conciencia espiritual. Estamos ya en otro globo. A, B, C, D. Del D ya pasamos al que sigue. Estamos ahorita en el mundo invisible y la monada ya dejó atrás esas experiencias, ya entró en el mundo invisible, hablando de ella, ascendiendo hacia arriba del triángulo o del círculo este grande con sus planetas, de la al G. Entonces, entonces ya me perdí. También el que sigue es todo. Ya me perdí. Ahí la hermana comentó algo muy interesante. Estas obras son realmente inspiradas por Elena y los maestros. Es un procedimiento oculto llamado Tulku, porque en ese momento prestaba su cuerpo para que un maestro descendiera un chela y hiciera esta obra realmente genial. El Génesis, como hemos estudiado en otras religiones, tiene fragmentos de la doctrina secreta, porque todos derivaron de este gran árbol que originó todos esos frutos y la doctrina secreta. Y nos habló de esa obra magistral, el Mahabharata. Maha es grande y Bharata es el nombre de la India antigua, la gran India, la gran Bharata. Él le cuenta lo que es el sabio Kapila, la descendencia de esa gran raza, los hindúes, que ahí se habla mucho de la lucha que hubo, los vehículos que usaban los vimanas y cómo destruían ciudades con esas astras, que eran las armas que tenían las astras en este caso, ¿no? Y después la hermana comentó algo muy interesante, que todo el drama del Bhagavad Gita es respecto de nuestra actual raza. Arjuna representa Kama, que es el principio pasional, sentimiento tan fuerte en este mundo, y Krishna es ya la mente superior, ya la triada, ya es el mana, el buddhi, atma, y tiene esos diálogos entre la mente superior y la inferior, la individualidad y la personalidad. Esa batalla de Kukurukshetra, que es interna, que es nuestro campo mental realmente, Arjuna, y después mencionó el arca y sus medidas. Ella lo analiza las medidas en otra parte, donde decretan. Esas medidas tienen mucho que ver con la medida de la pirámide. La gran pirámide tiene grandes misterios, cosas medidas iguales, de esos pies, de esas pulgadas, que están incluso en nuestro cuerpo humano, esas medidas. El arca, la alianza en otra parte. Y entramos al subtema ahora, la forma concreta, primordial que el espíritu asumió. Suponiendo que admitamos que los animales han descendido a lo sumo de solo 4 o 5 progenitores, esto lo dice el origen de las especies, y que incluso al atribuir que todos los seres orgánicos que han vivido alguna vez sobre la Tierra han descendido de alguna forma primordial, todos han descendido de una forma primordial, no les haya llamado al pie de página. No podemos aceptar esta última palabra, forma primordial, a menos que se conceda esta forma primordial, entre comillas, la forma concreta primordial que el espíritu asumió como la deidad revelada, como se reveló ese espíritu, esa forma primordial. Suponiendo que admitamos que los animales han descendido a lo sumo de solo 4 o 5 progenitores. Esto lo dice Origen de las Especies, página 484. Este libro, publicado por Darwin en 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Su título completo de esta obra es Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La lucha por la vida, todas luchan en este mundo.
No, suponiendo que admitamos que los animales han descendido a lo sumo de solo 4 o 5 progenitores, como dice la especie. Incluso a los riguier, es una palabra francesa, que Elena hablaba ese idioma, riguier. Esta palabra francesa significa rigidez, rectitud o inclemencia. Se usa para describir algo que es estricto, inflexible o que se ajusta a una etiqueta estricta. En inglés se usa para describir una costumbre o moda que es muy común, estricto. Y que incluso Rier, que esos animales han tenido solo 4 o 5 animales, de 4 o 5 progenitores, no dice Rier, todos los seres orgánicos, pero que tienen órganos, no, que son parte del cuerpo formados por células y tejidos que cumplen una función específica. Tenemos nosotros, por ejemplo, el cerebro, lleno de neuronas piramidales. El corazón, que late la sangre, los pulmones, el aire, el hígado, el páncreas, el útero, todos son estos órganos que son del microcosmo parte. Rier, todos los seres orgánicos que han vivido alguna vez sobre la Tierra han descendido de alguna forma primordial, una forma primigenia, no primitiva en este caso. Nos dice ella, no podemos aceptar esta última palabra a menos que se conceda que esta forma primordial es la forma concreta primordial, concreta ya es objetivo, ¿no? La forma concreta primordial que el espíritu asumió como la deidad revelada, la deidad que se manifestó, que se reveló esa deidad, ¿no? Que estaba detrás del velo, revelada. Es como nos dice ahí es la gran diosa Isis, ahí en Egipto, tenía un templo en Sais, tenía esa inscripción que decía, soy todo lo que es, fue y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Son estos registros acásicos, está todo, que Elena tuvo entre esos registros acásicos, la que Elena tuvo acceso pasica, esa deidad revelada, dice el PDF acá, vamos a ver la diferente traducción, esa forma primordial es la primera forma en donde se manifestó la divinidad revelada. Dice que el PDF, la transformación de las especies tal como las ponen los materialistas es tan absurda como lógica resulta la evolución sucesiva de las formas animales de un originario tipo inferior. Aún concediendo que las especies animales proceden tan solo de 4 o 5 tipos, lo decía Darwin, es diferente, y aunque todos los seres orgánicos que viven o han vivido en la Tierra proceden de una forma primaria, todos los seres orgánicos son de forma primaria, te la nota 101 que dice, no podemos admitir esta forma primaria. Acá decía forma primordial, no, forma primordial. No podemos admitir esta forma primaria a menos que por ella se entienda la primera forma en donde se manifestó esa divinidad revelada. Hermanos, puntos de vista finales acerca del estudio de esta noche, ¿qué les pareció, hermanos? Están los micrófonos ahí para ustedes. Ya me acordé porque iba en el plano inferior del triángulo de la parte manifestada. Entonces, parece ser que tenemos 2 arcas. Está el arca solar donde residen todos los seres celestes, todos estos seres que son los egipcios, que Ra, Isis, Ibis, Horus, todos ellos residen en el arca solar, pero en el arca de Noé, que es la física, donde está, por así decirlo, la Iglesia Católica está más especializada en eso, en lo físico. Nosotros ya vamos ascendiendo eso hacia el arca solar, porque no miramos ya las cosas así. El Génesis, la palabra Génesis, creo que sí, no sé si estoy bien, ahí me corrigen, significa generación. No sé si significa otra cosa. Entonces, yo cuando estudio la doctrina secreta, tomo 2, o tomo 3, tomo 4, me está enviando mucho al Génesis, a hacer correspondencias y analogías. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué mucho énfasis en el Génesis? Porque es como la doctrina secreta en el primer tomo, es la cosmogonía de estos dioses, es el cosmogénesis, el Génesis.
Entonces, a eso me manda mucho la doctrina a estudiar mucho el Génesis de la Biblia, nada más en especial, y no estudiar otra cosa porque todo es antropomorfismo, para no antropomorfizar ideas. Yo más me baso en estudiar el cosmogénesis como lo indica la doctrina secreta, o HPV nos manda a estudiar eso, ¿no? Eso es lo interesante de tener ya una mente más despierta. Gracias, es todo. Algo breve. Hay dos palabras, o más bien otra palabra relacionada con Tulku, que mencionaron, ¿verdad? Esto está en la parte del misterio del Buda, que dice las reencarnaciones del Buda. Es una traducción también aquí de la logia. Entonces, Tulpa es la encarnación voluntaria del adepto en un cuerpo, ¿verdad? Como se mencionó, ese es el poder de reencarnar en un cuerpo. El resultado de esa encarnación se le llama Tulku. Por eso a veces hay personas que, como habla Vázquez o algo otros, que decían que es Tulku, es el resultado de Tulpa, que es la encarnación voluntaria, o sea, quiere decir una encarnación, una toma de vehículo voluntariamente en un cuerpo. Lo mismo que hizo William Q. Yash, ¿verdad? Sabemos que William Q. Yash tomó un cuerpo prestado mientras vivía en otro cuerpo en la India. Entonces él tuvo un trabajo doble en dos cuerpos diferentes, y ese se le llama encarnación voluntaria de los adeptos Tulpa, y su resultado es Tulku. De lo que dijo Jorge brevemente, Jorge, lo que se entiende es de que nadie estamos todavía en el siguiente globo. Estamos en el globo A, B, C, D, como tú dijiste. La humanidad no ha pasado al siguiente globo. Tenemos que terminar aquí 7 razas raíces, y como Ernesto mencionó anteriormente, ¿verdad? Que se está tal vez empezando la 6ª subraza, ¿verdad? De la 5ª raza raíz. Tenemos que llegar a la 6ª, 7ª subraza de la 5ª raza raíz. Luego, en este mismo globo, pasamos a la 6ª raza raíz en este globo. Ya que pasen todas sus subrazas, pasaremos a la 7ª raza raíz de este globo. Entonces sí, ya cuando termine esa parte, estaremos, si es que pasamos también, porque hay que hacer el trabajo necesario, y entonces como egos reencarnantes pasaremos al siguiente globo. El siguiente globo está en lo que se le llama oscuración. O sea que no hay una actividad como la conocemos, no hay una actividad de seres como nosotros. Sin embargo, están los shistas que mantienen a estos globos en actividad y preparando el terreno para cuando la humanidad pase a ese nivel. Debe ser un nivel de acuerdo a la evolución lograda en este globo de toda la humanidad. Por ende, puede entrar a un terreno que sea apropiado para su grado evolutivo, que será el siguiente globo. Es todo. Y gracias, porque ya se hizo a la hora, ¿verdad? Si quieres, cerramos de una vez, Ernesto. Yo iba a hacer un comentario. Bueno, para la próxima semana, no hay problema. No, si quieres, yo digo, si todos están de acuerdo, te esperamos, Tania, de unos 5 segundos. Ok, hay una parte que aquí en ese símbolo, lo que estamos leyendo ahorita, que llama la atención porque es una llamada de lo que estamos hablando, ¿no? De que cada quien va a su graduación mental, ¿verdad? Porque dice aquí, sin embargo, nadie, excepto un materialista ciego como una piedra, mire cómo lo pone esto, un materialista ciego como una piedra, completamente desprovisto de intuición, puede esperar seriamente ver en un futuro distante psicología basada en un nuevo fundamento.
el de la necesaria adquisición de cada poder y capacidad mental por gradación. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque, y esto tiene que ver como que fuera, qué casualidad, ¿no? Con lo del Bhagavad Gita, ¿no? Que nos está hablando de la capacidad mental por graduación, que todo se va dando paulatinamente, ¿no? No puede de un solo porque no está el vehículo apropiado para aguantar determinada capacidad de voltio. Entonces, esto es, y nos está dando, y vuelvo siempre a recalcar eso, ¿no? De que como ellos que se querían, y los científicos, el eslabón perdido, no lo encuentran porque no lo han podido medir y pesar, pues se quedarán en lo mismo, Sin embargo, aún en los científicos, hay científicos que admiten que existe la evolución espiritual, no física. Lo que pasa es que se publica lo amarillo, lo que llama la atención, pero yo estoy 100% segura que en los campos científicos también existe gente capacitada mentalmente para entender de otra manera. Solamente que cierren ya, pues. Gracias por escucharme. Perdón. Hola. Ay, caray. Sí, ya apareció. Ana. Si me dejas leer 2 rengloncitos de las cartas. Sí, claro. Dice, además nuestra limita, o sea, en referencia a que no podemos pasar otro globo porque estamos limitados por ciertas condiciones, digamos, ¿no? Dice, además, nuestra limitación individual como componentes de una raza otorga tiempo a esta y a otras razas, permitiéndoles pasar por la experiencia evolutiva, lentamente proporcionándole a cada alma largas y repetidas oportunidades. Y lo que mencionabas, o sea, no podemos pasar a la siguiente esfera, pero sí podemos vivir un yuga diferente. Si nos aplicamos y queremos vibrar en diferente frecuencia, o como dijo, bueno, como frecuencia, digamos, eso sí se puede lograr, pero nos limita nuestra raza, y porque nada más no lo encontré ahorita, pero también habla de que aunque una mónada sea muy, muy evolucionada, la limita la carne y la limita la raza, aunque sea mucho más evolucionada que el resto. Entonces, sí tenemos algunos limitantes, no quiere decir, como acaba de decir Tania correctamente, y yo lo creo, que algunos seres se podrán escapar y algunos pues tienen que hacer un súper mega ultra esfuerzo, ¿verdad? Pero la precaución que yo creo que siempre nos están mencionando es cuidado con el autoengaño, porque si no, podemos creer que estamos en un escalón diferente y eso nos puede hacer que evitemos trabajo que todavía nos falta por hacer. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, muy bien. Qué bueno que Bueno, nos dijiste eso. Vamos hay que cerrar ya porque ya pasan 15 minutos. Ya vamos a dejar lo que sigue para la próxima semana. Adelante, Ernesto. Hermanos, tremendo estudio que nos ha regalado nuestra querida Elena, esta obra realmente divina, inspirada y sin ver la naturaleza revelada. Nos estuvimos analizando esos grandes enigmas de los gigantes, de los prototipos anteriores, de los científicos que dicen del mono, tanta información, qué bella que esto, cada página, cada párrafo nos transmite una mirada profunda, una sabiduría profunda acerca de estos temas tan emocionantes como la semilla y la flor del otro. Hermanos, nos vemos hasta la próxima. Gracias, buenas noches a todos y hay que tener esto en cuenta, Jorge. Para la próxima, mantén tus inquietudes. Tus inquietudes, sí. Buenas noches, gracias a todos. A todos, gracias, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, Ernesto.